Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Hola estimados oyentes de Clave 45, os saludo una vez más a vuestro compañero de viaje buscando claves, Gerald Dean. Hoy vamos a hacer un entretemporada, el número 12, que es muy de geopolítica. O sea, no va a tener mucho que ver con la conspiración y no va a haber mucho tampoco de misterio forteano, más allá de por qué alguna gente vota de la manera en que vota en contra de sus intereses. Y aunque hay muchísimos programas por ahí que les dan la información a grandes rasgos de lo que está ocurriendo con la política de inmigración en los Estados Unidos de América ahora que vino el nuevo presidente naranjito, también conocido como Donald Trump, yo más o menos estoy siendo expuesto por diferentes avatares de la vida, por diferentes motivos laborales, por diferentes motivos sociales. Estoy siendo expuesto a los detalles más jugosos de los cambios que están ocurriendo dentro de la emigración americana. Así que quería compartir con ustedes algunos de los detalles, de los hechos, de los términos, de las cosas fehacientes que están ocurriendo, y así ustedes después pueden hablar con propiedad porque lo han oído aquí. Para empezar, entre otras muchas normas que el principito Trump está pasando con sus órdenes ejecutivas, están un montón de reformas emigratorias. Antes, la inmigración, el control de la inmigración, dependía de un departamento, bueno, técnicamente dos. El Immigration and Naturalization Service, que se deletrea INS, y otro que era el Immigration and Customs Enforcement, que se deletrea ICE. El primero se dedica per se a los emigrantes y a los estatus de sus visas y a sus estatus de legalidad. El segundo tiene más que ver con las mercancías que pasan la frontera y por tanto pues también tiene una cierta involucración con la inmigración. Ahora el presidente Trump ha decidido hacer un mejunje de agencias y darles a todas cierta jurisdicción sobre inmigración. Repito, antes solamente había dos que te podían detener y te podían tramitar o una exportación o poner en duda tu estatus de inmigrante. Ahora hay una agencia llamada el US Citizenship and Immigration Services, USCIS, que va a estar debajo de lo que antes era el INS. Ahora va a haber otra, bueno, hay otra ya agencia que se llama el CBP, Customs and Border Protection, que se encarga de las fronteras. También va a estar debajo del INS. Y va a haber otra que se llama, bueno, ya la había, que se llamaba el Immigration and Customs Enforcement, la que dije que también trataba sobre artículos que pasan frontera. Estas están debajo del INS y el INS pasa a estar integrada con el Department of Homeland Security, el DHS. Hay otra que también tiene jurisdicción sobre asuntos de inmigración, que es el Department of State, DOS. Y después hay una agencia que no sé si es nueva, pero es la primera vez que la oigo de ella, que se llama Board of Alien Labor Certification Appeals, el BALCA. También hay otra que se llama Employment and Training Administration, que pasa a estar debajo del Departamento de Labor, de Trabajo, Departamento de Trabajo, y le están dando cierta jurisdicción sobre estatus de inmigración. Esto es fascinante. Y hay unas nuevas agencias, el EOIR, Executive Office for Immigration Review, y el BIA, Board of Immigration Appeals. Todas estas nuevas agencias ahora están lidiando con los estatus de la gente legal e ilegal. Y voy a explicar por qué esas dos estatus. En los Estados Unidos de América tienes la opción de ser o un inmigrante con una visa de turista, un inmigrante con una visa de estudiante, un inmigrante con una visa de trabajador, y dentro de esa visa laboral hay muchos segmentos, muchas formas de diferentes tipos de visa. Y después puedes aspirar a ser también un residente legal, que se llama un Green Card Holder, porque las tarjetas de residencia antes eran verdes y todavía se les quedó el nombre. Por último, algunos pueden aspirar a ser ciudadanos. Los visados, los permisos laborales y las tarjetas de residencia
van a pasar un escrutinio a través de todas estas agencias que he enumerado. Antes, si eras un inmigrante que venía por razones, por ejemplo, de cultivo de la tierra, pues tenías que pasar a través del ICE. Si eras un estudiante, tenías que pasar a través del ICE. Si eras un informático industrializado ahí de alto copete, tenías que pasar a través del ICE. Pero ahora, con este mejunje de departamentos, el ICE puede decir que no está en su competencia pasar dictamen y te va a hacer una evaluación, va a dar su aprobado, pero después te va a mandar al departamento de trabajo. El departamento de trabajo va a dar su dictamen, pero después puede decir que quiere también la opinión de el ETA. Y por ejemplo, después el ETA puede que le pida también el visto bueno del USCIS. Se estiman que ahora los visados pueden tardar entre 6 meses y más de 20 años su aprobación. Como dije, ahora han hecho un alfabeto de sopa, una sopa de letras que antes era bastante limitada, pero ahora la han extendido más allá de lo que les tengo tiempo para contar. Por ejemplo, ahora puedes sacar la categoría B, que son visitantes, que pueden hacer dentro de visitantes, pueden ser también de turismo o de negocios. Después está la categoría E para visados, que está esta es la de hombres de negocios que van a hacer tratados e inversiones, que es diferente a los hombres de negocios normales. Hombres de negocios normales son los que vienen a comprar algo a granel y vienen a hacer un contrato de compra. Ahora, estos serían los, por ejemplo, banqueros, los inversores de banco, se llevarían la visa tipo E. Después la visa tipo F es para los estudiantes. La visa tipo H es para los trabajadores temporales, por ejemplo, inmigrantes que dejarían pasar para la recolecta de cualquier producto agrícola y después los mandarían de vuelta a su casa. Esto ahora también incluye a los famosos H1B, que son los profesionales de la informática. Hay una inmensa cantidad de ellos que vienen de la India. Ahora tienen también la categoría L, que son transferencias de otro país de compañías asentadas en Estados Unidos. Por ejemplo, si estás trabajando en España para PricewaterhouseCoopers y pues puedes pedir el traslado ahora a Estados Unidos, pero te va a tocar ser de categoría L. Le han puesto la categoría O a los extranjeros con unas habilidades extraordinarias. No tengo muy claro lo que quiero decir, porque después está la categoría P para los actores, gente del escenario y los atletas. Después están los estudiantes intercambiados, que se llaman Cultural Exchange, que están en la categoría Q. Y después están los trabajadores religiosos, que no tengo ni la más zorra idea de qué es, pero le dan la categoría R. El Departamento de Justicia, el DOJ, ahora ha recalificado el cualificativo de refugiado y ha escrito unas cláusulas especiales que antes no había. La gente que se quiere cualificar como refugiados tienen que pasar esta criba, este punto por punto asesoramiento y evaluación, y después tienen que pasar por el programa de USRAP, US Refugee Admissions Program. Ahora, una cosa muy curiosa, el presidente tiene que firmar una cosa que se llama Presidential Determination of the Refugees, que básicamente tiene que dar el visto bueno a los refugiados que se permiten entrar. Esto es un cuello de botella para la entrada de refugiados que de verdad cuya vida corre peligro y vamos, muy problemático. Pero a su vez también es muy curioso, porque si pasa algún refugiado que después resulta que hace alguna tontería, algún atentado o alguna maldad, pues creo que ya tenemos un último responsable al que echarle la culpa, que es que el presidente dio su visto bueno para que entre. Ahora, las órdenes del presidente están mandando que el Departamento del Estado y las otras agencias, por ejemplo el Security Advisory Opinion, SAO, pues se dediquen a investigar el estatus de seguridad de la gente que aplica para visas. Y trabajadores que vienen con visas de informáticos o de ingenieros ahora pueden tardar 6 semanas a un año. De hecho, hay un caso de un ingeniero del Líbano que ha estado 13 meses en espera, en limbo, para que se le apruebe la visa. Y de la misma manera en que le ponen un montón de letras a las categorías de visas, le han puesto un montón de códigos a los niveles de seguridad con los que se hace el acceso a esta gente que viene bajo
bajo visas de trabajo. Por ejemplo, hay la visa Mantis, que es un tipo de evaluación que le hacen a gente que corre el peligro de escapar de Estados Unidos con tecnología que no le pertenece, o sea, entrar aquí, trabajar y robar tecnología de vuelta a su país. Están las visas OSO, que es un tipo de criba, un tipo de preguntas que se aplican a los oficiales de otros gobiernos representativos internacionales que vienen a Estados Unidos con sus familias. Las visas Merlin, que es un tipo también de cribado que se hace a los refugiados y a los que piden asilo. Y después están, ojo, las visas Águila, que se aplican a las naciones, a la gente que pide entrada desde las naciones de Cuba, China, Rusia, Irán y Vietnam. Solamente esas 5. Las visas, el tipo de visado Cóndor es el que ha creado bastante alboroto, porque es un tipo de preguntas y de criterio que se le aplica a la gente proveniente de los siguientes países: Afganistán, Algeria, Bahrein, Djibouti, Egipto, Eritrea, Indonesia, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, el Líbano, Libia, Malasia, Marruecos, Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Siria, Tunisia, Turquía y los Estados Emiratos Unidos y Yemen. Las visas de halcón se les llama a los que pasan el criterio para emigrantes que intentan quedarse. Después las visas caballo se le aplican a diplomáticos de ciertas nacionalidades que han quedado suscritos bajo, creo que es secreto por ahora. Y bueno, hay otras que me quedo en el tintero porque se van haciendo la idea. El procesado de las visas ahora tiene que pasar los más estrictos controles burocráticos. Y por burocrático quiere decir que hay visas ahora que se van a volver a reprocesar. Recuerden lo que dije acerca de que puede tardar de 1 mes a 13 meses. Si tienen, por ejemplo, un nombre mal escrito, o si el nombre coincide con el de algún terrorista, o si llegas al final del cupo para algún tipo de visa. Por ejemplo, te estaban intentando procesar 1000 personas y tú eres la 1001, pues eso, te puedes quedar hasta el año que viene en la lista de espera. Pero el presidente no solamente se detuvo a jugar con las visas y a ordenar las diferentes agencias de una manera distinta. No. Les voy a denunciar aquí los cambios que hizo a las leyes migratorias basándose en órdenes ejecutivas. Por ejemplo, en la orden ejecutiva 13767, el presidente Trump, a trompada, decidió que iban a construir el famoso muro con la frontera de México. Y era para mejorar la seguridad y el enforzamiento de la inmigración. Esto que voy a ir leyendo van a ir casi en plan secuencial. La orden ejecutiva 13768, o sea, la siguiente, porque la anterior, la del muro, es la 13767. Y si ustedes quieren tomar notas, denle la pausa y escriban esto, ¿no? Lo pueden encontrar, quizás lo pueden encontrar por internet. A mí me costó encontrarlo en español. Bien, la 13768 es una orden ejecutiva bastante peliaguda, donde expande el poder de las agencias para enforzar la inmigración. Y vamos a hablar más de esto dentro de poco, porque antes las únicas personas que te podían deportar del país una vez que estuvieras dentro eran los agentes del ICE, que era la agencia que se encargaba de la inmigración. Ahora, con esta orden ejecutiva, el presidente Trump está intentando que todas las agencias gubernamentales que enfuerzan la ley estén autorizadas para deportar a quienes no cumplan no solamente las leyes de inmigración, sino que infrinjan cualquier caso de romper ley. Hay casos de deportación ahora mismo, pendientes. Bueno, ya van y voy a explicar en un rato por qué ya no están pendientes. Pero hay un caso de deportación por una persona que cruzó la calle cuando el semáforo indicaba que no tenía que cruzar. Eso es una ofensa que se llama jaywalking y que en algunas ciudades lo enfuerzan, te ponen una multa, en otras no. Hay un inmigrante que fue detenido por la policía, se le exigió papeles cuando no los pudo proceder y no se pudo comunicar en inglés porque era un inmigrante mexicano, lo mandaron directamente a deportación. Hay otro caso en Colorado de deportación de otro inmigrante mexicano que se lo encontró, lo paró la policía porque había tirado un
¿cómo se dice?, el vaso de un refresco de cartón por la ventana en la carretera. Lo detuvieron para poner la multa, sospecharon que era ilegal, él no pudo producir papeles y deportado. Antes no se podían deportar por estas ofensas, y esto es un poco ético, ¿no? De cuestión ética, de decir se debiera, no se debiera, quizás está bien, quizás está mal, y lo hablaremos a lo mejor un poquito más adelante. Otra de las órdenes ejecutivas controversiales es la 13769, la siguiente. Y aquí el presidente Trump dice que va a designar unos países como peligros de terroristas y que le va a poner unas medidas más altas de control para que los inmigrantes del país pues no puedan entrar y no les sea tan fácil entrar. Esta fue la que causó aquel revuelo que a lo mejor vieron en las noticias de un montón de aviones detenidos en los aeropuertos con los inmigrantes en estatus de que no podían entrar en el país. La mayor parte de esta gente eran de clase turista. Por si ustedes no se enteraron o las noticias oficialistas no se lo comunicaron, fue esta la orden que decidió que se debía de mantener en cuarentena durante 90 días a los emigrantes que intentasen entrar de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. El problema de que tuvo esta orden fue que se implementó así, en pleno vuelo. Se firmó, y en el momento en que se firmó, toda la gente que ya estaba en tránsito con sus visas legales fue detenida en los aeropuertos. Aquí fue cuando el espíritu de la ciudadanía americana se demostró en masa. Un montón de firmas de abogados mandaron a sus abogados a trabajar pro bono. Los volaron de diferentes puntos geográficos de Estados Unidos. Hubo abogados que volaron de Colorado a Nueva York, otros volaron de California a Washington, otros volaron de Iowa a California, etcétera, pagando sus propios gastos estos abogados y su firma, y representaron a estos detenidos. Consiguieron poner una demanda judicial delante de la Corte Suprema y consiguieron que esta orden se detuviese temporalmente. En todos los telediarios, bueno, en muchos telediarios de las televisiones norteamericanas, estaban enseñando las imágenes de miles de detenidos en aeropuertos internacionales inmensos, como los de Washington, el de Nueva York, los de California, etcétera. Y estaban durmiendo literalmente en el piso del aeropuerto, etcétera, y un montón de abogados que trabajaban pro bono, esto quiere decir sin cobrar y gastando de su propio bolsillo, intentando hacer lo que es justo, lo que es humano, que es procesar a la gente inocente y apurar su procesamiento de una manera adecuada y apropiada y humana. Esta orden complica muchísimo más el proceso de entrada. Por ejemplo, establece un periodo de 120 días para la gente, de espera, para la gente que está aplicando para refugiados. Discrimina un poco en cuanto a religión, porque dice que se le da prioridad a la gente que viene como refugiada diciendo que su religión es perseguida en su país de origen y que su religión pertenece a una minoría. Y hay una frase muy curiosa: impide la admisión de refugiados sirios. Y la frase del presidente y su gabinete dice: se detiene la admisión de refugiados sirios hasta que llegue el momento en que yo determine que hay suficientes cambios y suficientes pruebas para demostrar que su admisión es beneficiosa al interés nacional. Estoy traduciendo más o menos literalmente, pero han incluido ese lenguaje dentro de la orden ejecutiva que han pasado. Espero que a nadie se le escape un detalle. Hay una ironía inmensa en que los Estados Unidos de América, siendo un país que se fundó como tal, como lo conocemos ahora como Estados Unidos de América, en 1700 y pico, cuando un montón de ingleses emigrantes, escapándose de su Inglaterra natal, decidieron revolucionarse, picarse, pelearse contra los ingleses y formar entre sus 13 colonias su propia nación, eran todos una panda de inmigrantes. Es un tanto más irónico cuando estos inmigrantes, después de formar nación, continuaron explotando, abusando, violando, maltratando, vejando, masacrando y básicamente haciendo un holocausto
de los nativos americanos que ya había en el terreno. Es un poco irónico que esta nación ahora, 200 o casi 300 años después de su creación, y que ha sido completamente hecha por inmigrantes, tenga a los nativos como una minoría y vamos, que estén relegados a casinos o a zonas totalmente suburbanas y en condiciones casi subhumanas. Es un tanto irónico que este país de inmigrantes esté ahora enfocándose tanto en contra de la inmigración cuando los ataques terroristas que sufrió durante el 11 de septiembre acabaron siendo algo que no se le buscó responsables y no se culpó a nadie de ellos. Hubo un fallo generalizado de los sistemas de seguridad y los sistemas de defensa. Sin embargo, no se encontró nadie a quien culpar. Volviendo a la orden ejecutiva 13767, que es la de construir el famoso murito de Berlín. Durante su campaña, Trump ha estado diciendo, repitiendo y repitiendo que iba a construir este muro y que lo iban a pagar México. Incluso creo que hay por ahí un clip de audio donde se oye a un representante mexicano diciendo algo así como que le den por el culo, que lo jodan. El asunto está en que dentro de las secciones, por ejemplo en la sección 4 de la orden ejecutiva, porque cuando escriben una orden ejecutiva le dan un número y después las dividen en secciones para su implementación. En la sección 4 tiene sección A y sección B todavía dentro de la sección 4. Y dice que van a la sección 4A, dicen que van a construir el muro, un muro físico por la frontera del sur con los apropiados materiales y tecnología, y que va a monitorizar el borde sur de la frontera. Y después la sección B dice que el gobierno federal va a planear, diseñar y construir el muro y va a designar los recursos monetarios apropiados. Esto no encaja con el discurso que tenía el presidente de que México iba a pagar por el muro. El político Mitch McConnell está estimando que el muro este costará entre 12 y 15 billones de dólares. El grupo llamado Secure Fence Action estima que 700 millas de muro cuestan cerca de 2.4 billones con B. Ahora, una cosa que es increíblemente paradójica, amigos, que no se pueden creer que el sur de los Estados Unidos, la frontera entre Estados Unidos y México, está desprovista de protección o que tiene una valla de alambre. Existen fotos, y lo pueden mirar en Google Earth, de que hay un muro existente ya, con cemento, con alambradas, mide cerca de entre 12 y 20 pies de alto. Así que nos queda la pregunta: ¿quieren construir un muro o quieren construir otro muro? Nadie se está preguntando los intereses de Trump debido a que cuando se hizo multimillonario en Nueva York lo hizo a través de bienes y raíces, a través de propiedades de terreno. También su padre tenía una empresa constructora. Nadie está encontrando aquí ciertos problemas dignos de investigar con intereses creados. Otro problema que hay son las deportaciones. No sé cómo se van a implementar, no sé cómo se van a llevar a cabo. Se ha dado la autoridad a las agencias de ley y del orden a que deporten a gente. Ha saltado a la palestra el anuncio que ha hecho el comisario de la ciudad de Nueva York. El comisario encargado del departamento de policía de la ciudad de Nueva York, diciendo que ellos no van a aceptar el papel de deportar a los ilegales que Trump quiere deportar. Y es que hay muchas ciudades a través de los Estados Unidos que se convirtieron en lo que se llaman ciudades santuario. En estas ciudades las fuerzas del orden no suelen implementar la deportación de ilegales, aunque se demuestren que están ilegales. Estas ciudades, las grandes, suelen ser ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, que vienen a la mente. Y no sé, supongo que algunas más, pero las dos más grandes de Estados Unidos son ciudades santuarios, donde los agentes de la ley no se dedican a
implementar deportaciones. No se dedican a ir por la calle, encontrar a alguien que le parece sospechoso, pedirle papeles. Como no los tienen, lo deportan. Eso no está dentro del ámbito de ellos. Ahora, hay muchos argumentos acerca de por qué no ocurre esto. Hay una economía sumergida, inmensa, palpable y demostrable dentro de estas ciudades, tanto de California, dentro de Los Ángeles, como de Nueva York. Tú te vas a cualquier restaurante y el 80, si no el 100% de los cocineros que están trabajando detrás de las puertas cerradas de la cocina suelen ser mexicanos o centroamericanos o sudamericanos, y suelen ser ilegales. Palabra clave aquí es suelen. Y esto en todas las cocinas de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, de Manhattan. Yo cuando trabajaba allí me acuerdo que iba a comer a un buffet asiático, coreano, donde las familias eran coreanas / japonesa, pero los cocineros que tenían detrás de las bambalinas eran la mayoría de ellos mexicanos. Así, muchos tras otros. En Los Ángeles hay una economía aún más a la vista. Se trata de los jardineros, los encargados de mantenimiento, además de los encargados de los restaurantes, de las cocinas. Y después están todos los empleados que trabajan recogiendo hortalizas, trabajan en la agricultura, en el sistema agricultor, dentro de los campos de California. Esto estamos hablando de las vinícolas, los frutos secos, etcétera, etcétera. Todo es mano de obra casi siempre ilegal y muy mal pagada. El impacto en la economía nacional va a ser muy interesante. Porque el sentido común dice de que es probable de que las empresas se vean obligadas, si no hay mano de obra barata como la que tienen ahora para abusar, pues a levantar sueldos y así intentar atraer a gente nacionalizada. No crean que van a levantar tanto los sueldos como para hacerlos vivibles, pero bueno, van a verse obligados por asuntos de competencia a levantar sueldos, a mantenerse, y eso se lo van a transferir directamente al mercado, al consumidor que compra el producto. Y bueno, yo aquí estoy viendo las incipientes ruedas de una inmensa recesión, una recesión promovida por la inflación de los productos. Porque dentro de estas leyes ejecutivas se ha hecho una de las secciones en las que se anuncia que no solamente ahora las fuerzas del orden, tanto los departamentos de sheriffs como los departamentos de los state troopers, que son la policía estatal, como los departamentos de policía local, han sido otorgados la autoridad, que en inglés se dice deputized, hechos sheriffs, básicamente. Se le ha investido con la autoridad de poder apresar a gente que creen que son ilegales. Baste con que esta persona no hable inglés, baste con que la persona no pueda producir papeles de certificando su estatus legal. Y entonces se les manda a un centro de detención y de ahí se les deporta. Ahora, la persona tiene derecho a apelar, pero se ha establecido en una de las secciones de estas órdenes ejecutivas que la apelación tiene que ser desde su país de deportación. O sea, te van a mandar para México y desde ahí puedes hacer una apelación a través de videoconferencia, o sea, usando Skype. Y no estoy siendo chistoso, esto es la verdad, esto es lo que ya ha empezado a ocurrir. Por la orden ejecutiva 13768, esa que se llama Enhancing Public Safety in the Interior of the United States, tiene una sección 6. Y en la sección 6 se dice: tan pronto como es posible, pero no más tarde de un año desde la fecha de esta orden, la Secretaría debe de usar unas guías y promulgar regulación para asegurarse que se implementa la recaudación de todas las multas y penalidades que la Secretaría está autorizada a imponer. Y tanto a los aliens, a los ilegales, como a aquellos que ayudan y permiten su presencia dentro de los Estados Unidos. El problema que muchas fuentes legales, muchos abogados están viendo con la sección 6 de la orden ejecutiva 13768 es que el lenguaje es bastante ofuscado y poco claro. Esto está dando el precedente a que tú puedes encontrar a un ilegal, multarle la vida, la sangre y el alma, pero después encontrar a quienes le dieron cobijo o a quienes ayudaron y multarlos también hasta que te quedes con todas sus propiedades.
Ahora viene la sección 9 de esa misma orden ejecutiva, la 13768. Estoy dando estos datos porque ustedes pueden buscarlos por sí mismos cuando quieran. La sección 9 de esa orden ejecutiva es donde pone una sanción gravísima a esto que hablé de antes de las ciudades santuarios o las organizaciones que intentan ejercer presión en contra de estas órdenes ejecutivas. Y se propone que para llevar a cabo esta orden ejecutiva mejor, se va a crear un reporte llamado Declined Detainer Outcome Report, que básicamente en este reporte se va a hacer públicas una lista de todas las acciones cometidas por los inmigrantes ilegales en cualquiera de estas jurisdicciones que se declaren a sí mismas ciudades santuarios, para que así se vea qué mal están obrando estas ciudades santuarios y para que se vean qué malos son estos inmigrantes ilegales que rompen todas estas leyes. Curiosamente, ya varios abogados encontraron un precedente en el año 33 y 34, donde Hitler publicó unas listas muy similares sobre la población judía. Ahora, otro problema inmenso que está creando esto es la sección 10, donde en la sección 10 de esta misma orden ejecutiva, básicamente se mandan a las personas que se consideran ilegales, se les deporta al instante. Bien, ¿qué ocurre cuando una familia, un padre y una madre o una pareja ilegal entra en el país y al cabo de 5 años tienen ya 2 hijos en el país que han nacido en Estados Unidos? Esos 2 hijos son americanos. Ahora llega el principito Trump y pone esta orden ejecutiva, y en su sección 10 se dice que a los ilegales se les va a mandar así, en caliente, fuera del país, de vuelta a México. A los hijos no se les puede tocar. ¿Qué pasará con estos hijos? Estos hijos pasan a ser parte del sistema de orfelinato y pasan a ser parte del foster care system, que es el sistema de adopción, mientras los padres pueden estar, repetimos, entre 6 a 20 años intentando procesar su reingreso a encargarse de sus hijos. En las ciudades santuarios, en las ciudades que han sido un poco más sensibles en contra de estas leyes de Trump, a pesar de que hay muchos intereses económicos detrás, como he dicho, dentro de Nueva York hay una economía sumergida que les interesa que la inmigración ilegal continúe. En California hay otra también economía sumergida que tiene intereses económicos interesándoles que continúe la economía sumergida. Pero a pesar de esto, en muchas otras ciudades hay un sentimiento bastante solidario con el concepto de deportar a la gente así en caliente, y solamente porque se le ocurre a un presidentucho mal elegido. Al decir mal elegido quiero decir porque perdió el voto popular y sin embargo fue elegido por el voto electoral. Se están preparando grupos de concienciación ciudadana con los inmigrantes ilegales. Estos grupos de concienciación ciudadana les hacen como reuniones donde se les da avisos, se les da consejo, se les preparan documentaciones, etcétera, etcétera. Están ocurriendo casos de ciertos emigrantes legales, y legales quiero decir que llegaron aquí ilegalmente pero consiguieron recibir la tarjeta verde, y hay unos pocos casos, por ahora hay pocos, donde la policía los detiene por la razón que sea, y como no tienen documentación encima y como se expresan mal en inglés, son deportados a pesar de ser legales. Y a esta gente le toca pasar después los 6 meses en un sitio que a lo mejor hace ya décadas que no han pisado, como México, a través de videoconferencia, estableciendo su residencia legal. Ustedes pensarían que habría un proceso más rápido de establecer tu residencia legal. No, esto es algo que se pierde en el limbo de la jurisprudencia. A los ilegales en estas reuniones y mítines dentro de las ciudades santuario se les alecciona y se les explica cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Por ejemplo, que si eres residente, que lleves tu tarjeta, una verde o la copia de tu residencia contigo para mostrarla, que te memorices números importantes, porque una vez que te apresan te confiscan también los teléfonos, y todo el mundo tenemos nuestros números memorizados en la tarjeta de memoria del teléfono y no nos recordamos ningún teléfono importante. Entonces los inmigrantes en riesgo tienen que empezar a memorizar los teléfonos que tienen que llamar de gente que los puede asistir y demostrar su derecho a permanecer en el país.
En fin, hay zonas por las que les recomiendan no pasar, que no cometan crímenes. Por ejemplo, cuando son detenidos en el auto, tienen que presentar su carnet de conducir y su registración, pero no tienen por qué contestar a ninguna otra pregunta. Y aquí comienza un extraño balance. El 11 de septiembre del 2001 quedó hace ya 16 años atrás. Y sin embargo, el estado policial continúa volviéndose cada vez peor, cada vez más intrusivo. Estados Unidos, un país que está formado por unos conceptos de libertad, individualismo y respeto a la privacidad, está siendo horadada por gente como Trump. Esto no es para ponerme en contra, no es para poner a Trump en contra, por ejemplo, de la otra oponente, la Hillary. Como he dicho en muchos podcasts anteriormente, los que dominan el sistema político habían elegido a sus candidatos de manera que ganase quien ganase, ganaban ellos. Si hubiera salido Hillary, estas medidas hubieran continuado, porque muchas de estas medidas en manera no tan extrema ya habían sido puestas en la palestra, ya habían sido puestas en acción por el presidente Obama. El presidente Obama había puesto la ley que permitía a ciudades como por ejemplo Nuevo México a hacer deportaciones masivas, porque permitía que los oficiales de la oficina del sheriff se tomasen en sus propias manos el objeto de criminalizar la estancia ilegal. Pero otras ciudades no estaban siendo empujadas a que enforzaran estas leyes como Trump las está enforzando. Trump es un divisor. Y voy a explicar un detalle. En la mayor parte de los países con democracia, la simplicidad del pueblo quiere ver entre PSOE o PP. Para los amigos de otras nacionalidades que no son españolas, quieren decir los dos partidos políticos más grandes de España. Republicanos o demócratas, como en Estados Unidos. Azules o rojos. Blancos o negros. Y eso es el simplicismo de la masa. La masa tiende a buscar el mínimo denominador común y siempre se pone en la dualidad de nosotros o ellos. Trump, en vez de ser un unificador, en vez de ser una persona que dice vamos a juntarnos todos y hacernos algo mayor, algo más grande, vamos a sobrepasar nuestras diferencias y enfocarnos en nuestras similitudes para alcanzar algo más glorioso, él ha vendido una retórica que se la han comprado la gente temerosa, la gente con miedo, la gente que cree que están perdiendo derechos, la gente que cree que el diablo es la persona inmigrante, la gente que cree que el demonio es la persona que está cobrando las estampitas de comida, que está en los beneficios sociales, que está recibiendo un poco de apoyo público. Y, por desgracia, este tipo de gente que piensa así, están demasiado obcecados en seguir pensando así y no se dan cuenta de que el verdadero enemigo es, por ejemplo, el conchavismo que hay, la extrema copulación que hay entre, por ejemplo, la industria armamentística y la industria política. Y esto quiere decir el permitir que de un presupuesto inmenso como son lo recaudado por los impuestos en Estados Unidos, casi el 60% vaya dedicado a la industria armamentística y a los sistemas militarísticos privados, y que menos del 1% va dedicado a servicios sociales. Es básicamente apelar a la ignorancia de las masas y hacer que te compren tu teoría del miedo. Y ojo, hay una persona a la que vamos a hablar al principio de la segunda temporada de Clave 45, que se llama Adolfito Hitler, que él y su partidito hizo esto muy bien, lo de apelar a la ignorancia de las masas y dejar que te compren tu teoría de miedo. Bueno, yo no me voy a propagar mucho más porque esto no está supuesto a ser un programa muy largo, está supuesto a ser un intro temporada, pero ahí le quedan los números de las órdenes ejecutivas, las secciones y las traducciones de lo que está escrito en ellas. Si ustedes quieren hablar de una manera más informada, vayan a la internet, pongan los números que les he citado, busquen las órdenes ejecutivas y después sacan un corte y pega a un traductor para tenerlo en español. Pero sí, amigos, se ha iniciado una parte más de
de esos libros buenísimos que en teoría Orwell escribió como una ficción preventiva, pero que acabaron convirtiéndose en libros proféticos como 1984 y el famoso libro Rebelión en la Granja, donde al final el caballo, que trabaja toda su vida, pues pasa a ser parte de, ¿cómo se dice?, de la fábrica de pegamento. Y mientras tanto el gran hermano te vende. Esto manténganselo en su radar, porque opciones similares a estas les apuesto lo que quieran a que van a ser pasadas por otros países europeos cuando pasan después una acción o terrorista o inmigratoria, como por ejemplo los refugiados de Siria. No se sorprendan si dentro de 6 meses a un año empiezan a pasar en la comunidad europea lo equivalente a estas órdenes ejecutivas sacadas de un corta y pega. Lo importante no es aunar a la humanidad, lo importante es seguir haciendo que la masa vea al prójimo como el enemigo, y así se distraigan, y así no vean al enemigo mayor. Espero que me cuenten qué les pareció. Tienen las vías de contacto, que es el correo electrónico, la clave45@mail.com, tienen la página web en clave45.wordpress.com, tienen Twitter, @la clave45, tienen Facebook, clave45 y el grupo Buscadores de Claves. Y quiero saber su opinión. Me gustaría, por ejemplo, en el grupo de Facebook, que en vez de andar riñando y peleándose entre ustedes, sacándose las uñas como gente malcriada, pues comentasen sobre cómo ven esto afectando a Europa, si creen que es algo transferible, si creen que es algo replicable, o si Europa tiene un plan distinto para lidiar con inmigración. Así que espero oírlos pronto y espero que hayan encontrado el programa informativo. Hasta pronto, amigos. Se despide de ustedes una vez más a su compañero de viaje buscando claves, Gerald Dean, en Clave 45, donde nosotros sabemos que las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen.